Congresista Lezcano. Señor presidente, se sobreentiende o se supone, ¿no?, que este asunto, que este dictamen va a permitir un mayor control en las contrataciones que haga el Estado, evitar la corrupción y evitar lo que ha pasado en las regiones. Ese es el objetivo de esta ley, pero si usted compara esta ley con las anteriores, simplemente se han hecho algunos maquillajes. Yo no veo ningún cambio sustancial, al contrario, se están relajando más las normas porque antes se aplicaban esta ley de contrataciones a compras que superan las 3 unidades impositivas tributarias, han subido a 8. Entonces estamos relajando los controles. Y el problema en el Perú no es relajar los controles, sino ser más severos en la contratación, porque en las regiones, en los municipios y en el Estado a nivel central hemos visto casos de corrupción o presunta corrupción, incluidos ministros de Estado. Entonces, yo digo, ¿de qué nos sirve esta ley si repite casi en todo lo que dicen las anteriores? Y al contrario, está disponiendo que contraten más sin control alguno y contratar directamente por mayor plata, por mayor monto. Entonces, yo digo, señor, ¿esta es una ley de contrataciones o es una ley que está casi anexa, es un apéndice de la otra ley para promover, entre comillas, las inversiones? Porque no hay ninguna norma que establezca, señor presidente o señora presidenta, un severo control para que no se roben la plata del pueblo. Por ejemplo, no establece esta ley que aquel sinvergüenza que ha falsificado documentos y en base a eso ha contratado con el Estado, no vuelve a contratar con el Estado nunca más. Al contrario, dicen, ese acto administrativo es nulo. Nada más, es nulo. Obviamente tiene que ser nulo, pues, señor. Pero se va de alivio el falsificador porque va a seguir contratando con el Estado. No le dicen, señor, usted no vuelve a contratar nunca más con el Estado. Entonces, habrá sanción, pero no es una sanción definitiva. Señora presidenta, la aclaración o el agregado que han hecho los colegas es sumamente importante. Es decir, crean empresas, como tienen problemas, las dejan de lado, se disuelven de facto y crean otras empresas, los mismos estafadores, los mismos falsificadores y las mismas mafias. Pero en este conjunto de sanciones, señora presidenta, el artículo 50 no se ve mano dura, pues. Incluso establecen como una infracción, fíjense, la falsificación, presentar documentos falsos o adulterados. Y las sanciones no son, pues, definitivas, señor. Ese señor no va a tener que ser reincidente para no contratar nunca más con él. En la primera se va, no se contrata nunca más. En cambio, las sanciones que hay les permite nuevamente presentarse, pues. Entonces, muy blandengues, señora presidenta, las sanciones que hay en este dispositivo. Y uno de los objetivos precisamente de la ley se supone que es controlar las corruptelas que hemos visto en los gobiernos regionales, en los municipios y a nivel central. Entonces… Para que concluya. Sí. Este es uno de los aspectos, señora presidenta, que no sé si hay un límite de tiempo en la participación. Bueno, más bien aprovechar, voy a tratar de correr. Quedan excluidos, un segundo aspecto, quedan excluidos de esta ley la contratación de servicios bancarios y financieros. O sea, las instituciones, los gobiernos regionales van a elegir a dedo los bancos, les van a ofrecer, señora presidenta, la cartera o el dinero que tienen a dedo, sin elegir adecuadamente a qué banco le conviene al Estado. Porque esto se elige a dedo, cuando se está manejando millones de soles por el Estado. Y las condiciones que pueden ofrecer otros bancos, si hay una licitación, si hay un concurso, pueden ser mucho mejor. Pero aquí, a dedo, señora presidenta, yo creo que eso no se puede permitir en el artículo 4, excluir de la ley de contrataciones a los bancos. O, por ejemplo, en el artículo 9 no se establece la responsabilidad solidaria de los responsables de algún acto irregular en la contratación. Dice solamente son responsables solidarios. A cualquiera de ellos se le puede cobrar todo el monto del daño
Y no se dice responsabilidad solidaria, señor presidente o señora presidenta. En los impedimentos dice lo siguiente: se pone plazo de impedimento 1 año para aquel que se ha retirado de un operador privado, tiene que pasar solamente 1 año para irse al Estado. Y eso es absolutamente insuficiente, presidenta, porque 1 año yo puedo dejar armado un negocio para que me lo contrate el Estado, entro al Estado y promuevo ese negocio. Para terminar. Presidenta, tiene que ser por lo menos 3 años el impedimento por los cuales un funcionario, presidenta, para evitar prácticas colusorias, pueda ingresar al Estado. 3 años por lo menos. Y sabe que se ha remitido al reglamento la calificación que van a tener los proveedores, los requisitos para los proveedores, los métodos de contratación, todo al reglamento. De ahí van a armar una serie de reglas para seguir promoviendo la corrupción, señora presidenta, sin que el Congreso pueda hacer nada. ¿Cómo se eligen los proveedores? Reglamento. ¿Cómo se va a hacer las contrataciones? Reglamento. No puede ser, presidenta. Entonces, todo se está yendo al Ejecutivo, y en el Ejecutivo hemos visto hasta ministros que están acusados por negociaciones incompatibles. Entonces, ¿de qué nos sirve esta nueva ley de contrataciones? Yo creo que eso no debe ser materia de contratación. Tiene que hacerse aquí en el Congreso los requisitos de los contratos, y tiene que hacerse aquí, señora presidenta, qué requisitos tienen los proveedores para poder presentarse a darles bienes y servicios al Estado. Gracias, congresista.